Bienvenidos al día número 7 de la consagración al Inmaculado Corazón de María según el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Hoy nos acompaña nuevamente y es un gran privilegio el padre Fernando Orejuela, Pablo Vivas y Andrea Trujillo. Sean todos bienvenidos. Bueno, pues sí, muy contentos de llegar a este día número 7 y solamente tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha permitido que estemos aquí y gracias a la Virgencita que nos ha llamado a esta consagración. Padre, muchas gracias por estar con nosotros, Pablo también. ¿Y qué tal si empezamos con una oración, Padre? Un saludo para todos ustedes, que el buen Dios en su infinito amor nos tiene dispuestas tantas bendiciones y tantas gracias. Él nos acompaña en este momento. Señor, estamos en tus manos, queremos confiarnos en ti y creemos firmemente que tú hoy día tienes dispuesto para nosotros muchas bendiciones y gracias. Porque tú nos conoces, tú nos amas, tú sabes lo que necesitamos. Por eso, Señor, te pedimos que dispongas todo en nosotros, la mente, el corazón, el alma, el cuerpo, el espíritu, y que nos des la humildad de saber recibirte a ti como lo hizo nuestra Madre. Danos la gracia de estar completamente dispuestos a ti y que por los méritos hoy día de la Madre que te concibió con infinito amor, nosotros también quedemos plenamente consagrados a tu amor. Para ello nos bendecimos en tu nombre en este día, que es el del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pablo Vivas, cuéntanos, ¿qué nos corresponde en este séptimo día según el tratado? Bueno, muy buenos días para todos, la audiencia de Radio María, para ti, Rafa, para el Padre Fernando, que tenemos hoy pues, la bendita oportunidad que nos vuelva a acompañar en esta preparación de consagración y miras a consagrarnos en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Andrea también, que también pues, está acompañando con parte del equipo de Radio María. Hoy nos corresponde examinar el segundo motivo del por qué nos debemos consagrar a la Santísima Virgen María. El día de ayer estuvimos viendo el primer motivo, la primera razón, que se refería a por qué la Santísima Virgen María nos coloca y nos pone, nos consagra al servicio de Dios. Hoy, repito, estaremos viendo el segundo motivo, que es precisamente que a través de ella imitamos perfectamente a Jesús. Para esto, entonces, para entrar ya en tema, en grueso, vamos a pedirle entonces a Andrea que nos haga lectura, proclamación del numeral 139 del tratado para hacer algunas observaciones y cederle entonces la palabra al Padre Fernando para que nos haga la debida exposición según la luz que le muestra el Espíritu Santo. Adelante, Andrea, por favor. Esta devoción hace que imitemos el ejemplo de Jesucristo. Segundo motivo que nos demuestra que en sí, justo y ventajoso para el cristiano, el consagrarse totalmente a la Santísima Virgen mediante esta práctica a fin de pertenecer más perfectamente a Jesucristo. Este buen maestro no desdeñó encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como prisionero y esclavo de amor, ni de vivir sometido y obediente a ella durante 30 años. Ante esto, lo repito, se anonada la razón humana si reflexiona seriamente en la conducta de la sabiduría encarnada, que no quiso, aunque hubiera podido hacerlo, entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió comunicarse a ellos por medio de la Santísima Virgen. Ni quiso venir al mundo a la edad de varón perfecto, independiente de los demás, sino como un niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de los antiguos. Esta sabiduría infinita, inmensamente deseosa de glorificar a Dios, su Padre, y salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto y rápido para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima Virgen, no solo durante los 8, 10 o 15 primeros años de su vida, con los demás niños, sino durante 30 años. Y durante este tiempo de sumisión y dependencia, glorificó más al Padre que se hubiera empleado estos años en hacer milagros, predicar por toda la tierra y convertir a todos los hombres. ¿Qué si no hubiera hecho esto? Oh, cuán altamente glorifica a Dios, quien a ejemplo de Jesucristo se somete a María. Teniendo pues ante los ojos ejemplo tan claro
y universalmente reconocido, ¿seremos tan insensatos que esperemos hallar medio más perfecto y rápido para glorificar a Dios que no sea el someternos a María a imitación de su Hijo? Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, algunos aspectos claves a resaltar para darle la palabra al Padre Fernando. Primero, nos habla de un prisionero de amor, de una esclavitud de amor. Jesús se hizo más pequeño que una molécula, pequeñito, como una. Cuando se forma la vida en un vientre, en este caso en el vientre de la Santísima Virgen María, es microscópico, así de microscópico, dependiente y vulnerable, se hizo Jesús de la Santísima Virgen María. El Dios incontenible se hizo contenible dentro del vientre de la Santa Madre. Esto es lo que se llama la prisión de amor, la esclavitud de amor de Jesús a la Santísima Virgen. Nos dejó el modelo, nos dejó el camino para que lo siguieran. ¿Habrá algo más cristocéntrico que ello? Ser igual que Cristo, actuar igual que Cristo. Entonces, en la Biblia nos hace referencia de la encarnación. Por tanto, Jesús se hizo dependiente de la Santa Madre. Hagamos lo mismo y seremos igual que Cristo. Después otro ejemplo increíble, que por la sumisión y dependencia que hace Jesucristo a la Santísima Virgen, da mayor gloria al Padre que cualquier milagro increíble que pudiera realizar sobre la faz de la tierra. Pongo varios ejemplos. Imaginémonos que en este momento el Señor convierte a todos los habitantes de la tierra. En un casquillar de dedos hace Jesús así, que se conviertan todos, chácate, pataca, plum, se convierten todos los habitantes de la tierra y acontece que todos se vuelven inmaculados porque el Señor quiere que así sea. Bueno, sería un milagro increíble. Sin embargo, la dependencia, sumisión y obediencia de Jesús a la Virgen excede a ese milagro porque le da más suma de gloria al Padre. Padre Fernando, Padre, ¿qué nos pudiera usted decir de este maravilloso numeral como camino de imitación de Cristo? Para imitar a Cristo, puesto que Cristo se hace prisionero y esclavo de amor de la Santísima Virgen María. Claro que sí, Pablo, Dios los bendiga y de verdad que creo que esto nos pone en una perspectiva fascinante, maravillosa, pero retadora, absolutamente retadora. Dios nos reta y lo hace desde Mateo 5:48, cuando nos dice, sean santos y perfectos, como lo es mi Padre Celestial, santos y perfectos. Y a mí me viene en mente precisamente esa primera expresión del Génesis tan hermosa y tan bella, en la cual el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagámoslo como nosotros, igual que nosotros, que sea uno de nosotros. Cuando Dios habla de esta manera, está diciendo que yo soy como Él es y que Él me mira y al mirarme te mira a Él. En ese sentido, soy una proyección de Dios. Y tristemente el pecado, después en Génesis 3 tendremos que verlo, lo que hizo fue perturbar esa imagen de Dios en nosotros y lastimosamente entramos en este drama. Pero lo bello de esto es que en la Santísima Virgen María Él ha restaurado al hombre, la imagen del hombre, el ser del hombre, la humanidad pura del hombre, ha sido restaurado en el vientre maravilloso de María y en todo el ser de María. De esa manera, la Santísima Virgen María, que se ha entregado absolutamente a Dios, se le ha dado absolutamente a Dios con su sí, con su fiat, ella ha permitido que Dios haga en ella absolutamente todo lo que Él es. Y en ese sentido podríamos decir que la Virgen María es una copia perfecta de Dios, una copia, una fotocopia, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos esa imagen de la fotocopia y es lo más visual para nosotros, pero es mucho más que eso, es la copia de una gota, sin dejar de ser criatura, lo bello, porque lo que es María es lo que Dios es en ella, y en ese sentido, ella es una copia fiel de Él, de Él. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Comenzar nosotros a indagar si yo soy una copia fiel de ese Dios que se ha inspirado en todo el amor más grande para hacerme a mí una imagen perfecta, un reflejo maravilloso de su ser. ¿Se acuerdan que en uno de los programas anteriores les sugerí el hecho de mirarnos a un espejo? Y les dije, ¿por qué no nos miramos en un espejo? ¿Y por qué no nos contemplamos? Pues a la luz del Espíritu Santo, pienso que es importante hoy que nos miremos en ese espejo, no de una conciencia moral restringida para acusarnos, sino en el espejo sublime, maravilloso de María Santísima. Miremosla a ella como estar mirando el espejo de nuestro ser. Proyectemos en ella y mirando a María, contemplando a María, descubramos en qué nos parecemos o no a la que es la copia de Dios, a la mamá, para nosotros poder también reproducir en nosotros lo que Dios ha reproducido en ella. Ahora,
pensemos y respondámonos cada uno en lo más profundo de nuestro corazón. Primero, ¿María es mentirosa? No. ¿Yo soy mentiroso? Sí. No. ¿María es veraz? Sí. ¿Yo soy veraz? Sí. No. ¿Dios se complace por mi parecido con la Virgen al punto de encarnarse en mí como en ella? ¿O por el contrario se horroriza y se aparta de mí porque no me le parezco a ella? ¿Sí? ¿No? Si la respuesta es no, ¿qué debo hacer para cambiar así? ¿María es egoísta? No. ¿Yo soy egoísta? Sí. No. ¿María es generosa hasta el punto de donarse por mí? Sí. Yo soy generoso como ella, hasta el punto de donarme por los otros, mis hermanos. Sí. ¿No? ¿María es pacífica? Sí. ¿Yo soy pacífico? Sí. ¿No? ¿María es pendenciera, peleadora? No. ¿Yo soy pendenciero, peleador? Sí. ¿No? ¿María se entretiene buscando los defectos de sus hermanos para condenarlos? No. ¿Yo me entretengo buscando los defectos de mis hermanos para condenarlos? Sí. ¿No? ¿María se sacrifica por los otros para lograr su salvación? Sí. ¿Yo me sacrifico por mi prójimo para que sea salvado? ¿María ama como Cristo hasta el punto de sacrificarse como Él por los otros? Sí. ¿Yo amo a los otros, mis hermanos, en esa misma medida? Sí. ¿No? ¿María se complace descubriendo y señalando los errores y debilidades de sus hermanos para desmeritarlos y que sean condenados? No. Yo obro de ese modo. María, cuando descubre nuestros pecados, debilidades y torpezas, ruega a su Hijo por nosotros para que Él nos perdone y nos convierta, dándole a cambio como contraprestación sus propios méritos. Sí, nosotros obramos de ese modo. Yo obro así. ¿María es pecadora? No. ¿Yo soy pecador? Sí. No. ¿Cuál es mi mayor pecado? ¿Cuál es la causa de ese pecado? ¿Qué debo hacer para enmendarme? Si me tocase calificar la conducta de la Santísima Virgen María, ¿qué calificación le pondría? ¿Mala, regular, buena, excelente, fuera de concurso? Si me calificara a mí mismo, mi propia conducta, observando las mismas notas, ¿qué calificación me pondría? Examina tu conducta a la luz del Espíritu Santo, pero confrontándolas con la conducta de la Virgen María. Eso te ayudará a descubrir con seriedad, con humildad, en qué realidad te encuentras frente a ella y te revelará si debes comenzar a trabajar profundamente en la identidad de un hijo verdadero de María. Hazlo en un retiro espiritual, pero sé humilde, sé prudente, para que puedas descubrir aquello que el Espíritu Santo te revele. Para eso, anonádate ante Dios y contempla, descubre en la perfección reflejada de Dios en esa hermosa criatura lo que Dios quiere reflejar en ti. Excelente, Padre, bendito y alabado sea el Señor. Gracias. Pudiéramos concluir, como dice el mismo tratado, una manera de conclusión de esta muy iluminada reflexión del Padre, en el último párrafo de este numeral 139, teniendo pues ante los ojos ejemplo tan claro como lo acaba de explicar el Padre, claro, bien claro lo acaba de decir el Padre Fernando, bueno, teniendo ante los ojos ejemplo tan claro y universalmente reconocido con esa lógica simple y deductiva a la que ha llegado
esa secuencia de reflexiones y preguntas que hace el padre Fernando, entonces viene la pregunta del padre de Montfort. ¿Seremos tan insensatos que esperemos hallar medio más perfecto y rápido para glorificar a Dios que no sea el someternos a María a imitación de tu Hijo? Padre, ¿qué significa ser insensato? ¿Cuándo una persona es insensata? Bueno, esos son los llamados necios. Cuando somos necios, es decir, cuando nos comportamos caprichosamente. Y a este ejemplo estaríamos en la misma línea del niño al que se le da el examen y se le dan las respuestas, pero caprichosamente responde de manera diferente a como se le ha instruido. Entonces, Dios nos dio el examen, nos da la respuesta. Por favor, simplemente haz lo que te están pidiendo que hagas. Y deja la tosudez y la rebeldía. Padre, esta invitación que usted nos hace a esta reflexión profunda y de encontrarnos a nosotros mismos con ese estándar tan alto de la Virgencita María, puede intimidar un poco a las personas, nos puede intimidar porque exige que esas respuestas las convirtamos en un cambio de actitud. Yo me rajé en todo y eso quiere decir que yo requiero un cambio, un cambio, pero usted nos hablaba en alguna reflexión que esto es gracia de Dios. No nos frustremos. ¿Cómo podemos tratar de entender este cambio, estas respuestas que nos van a devolver eso que usted dijo muy lindo, la identidad de los hijos de María? ¿Cómo recuperar esta identidad sin frustración, sino entregando al Señor? Aquí estoy, eso soy yo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Primero que todo, quiero decirles algo que es importante aclararlo, que esta iluminación no es mía, no es obra mía, es fruto de la espiritualidad a la que yo pertenezco, que es de los hijos de la Madre de Dios, y son las reflexiones propias de la espiritualidad en las cuales nos forjamos todos los sacerdotes, laicos y seglares, en esa misma línea de San Luis María Griñón de Montfort, porque somos hijos de la profecía de Montfort también. Entonces, dentro de esa misma perspectiva es importante que entendamos una cosa. Eh, Dios nos ha invitado, nos ha hecho una invitación y Dios nunca invita a sus hijos a hacer algo que Él no haya predispuesto y dado como gracia para sus hijos amados. O sea, Él no le pide a nadie nada que no pueda dar. Es más, Él da la gracia, la suficiente gracia, y da los medios, los modos. Él capacita, por eso dicen, los capacitados no son los que lo hacen, sino que Dios capacita a los que eligen. Es decir, es Él el que nos da los dones, las gracias y las virtudes. En ese sentido, para que nosotros no nos frustremos, básicamente nos ha dado una gracia maravillosa y es la Santísima Virgen María. Es importante, y en esto yo recuerdo las palabras del Papa Benedicto XVI en Aparecida, cuando fui nos dijo, yo los invito a que vengan a la escuela de María. Uno tiene que ir a la escuelita de la Virgen María como un buen discípulo, sentarse a los pies de ella y aprender de ella, mirarla, cómo se comporta la Virgen, cómo actúa, cómo obra, cómo camina, cómo es su ser y cómo es su hacer. Cómo ella procede en todo, absolutamente en todo lo que hace. ¿Cuál es su modelo de inspiración? ¿Cuál es su modelo de hacer? Ella obviamente lo mira a él y hace lo que él les dice. Por eso no lo repite constantemente. Hagan lo que él les diga, no otra manera. Y en este sentido, nosotros debemos hacer con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, entendiendo que no es, o sea, como dice un poema, al caminar se hace camino al andar. Es importante que comprendamos que esto es un proceso, que esto no es mágico, que es un proceso día a día, como cuando una mamá le enseña a los niños a caminar. Quiero que vayan a esa imagen, la tengan muy en cuenta para ustedes. Cuando una mamá está enseñando a una criaturita a caminar, ella lo primero que le hace es decirle con ternura, a ver, mi amor, pasito a pasito, levántate. El niño se cae, se tropieza, pero ella, tranquilo, mi vida. Lo importante no es la caída, vuelve y levántate. De la mano de la madre vas caminando. Cuando ya está más fuertecito, le dice, corre. Pero la mamá no se escandaliza porque su bebé o su pequeñito se tropiece 100, 200, 300 veces intentando aprender a caminar. Con la ternura de una madre, así nos conduce Dios y nuestra madre, María. Qué belleza, impresionantemente hermoso. Somos afortunados de estar en esta iglesia
de que el Señor nos haya regalado ese profeta que es San Luis María y de darnos la madre que tenemos. Pablo, continuamos. Bueno, Rafa, justamente mientras el padre va haciendo todas sus reflexiones, yo voy viendo el tratado y cómo todo va encajando de manera perfecta. Y entonces seguimos ahora, Rafa, con el siguiente numeral, que es el numeral 140, que es muy rico y muy revelador porque habla de que el cuerpo de Cristo solo se puede formar dentro del María y que el cuerpo de Cristo solo puede producirse por el Espíritu Santo, todo siempre por el Espíritu Santo, a través y solo y nada más que solo a través de la Santísima Madre. Y que todo don, gracia y carisma proceden de ella. Y que no se puede recibir ningún don, gracia y carisma portento del Espíritu Santo si no es a través de ella. Porque el Espíritu Santo se despojó de todo y el todo, que es Cristo mismo, la herencia del Padre, se lo entregó totalmente a ella en la encarnación. Por tanto, esto lo dice muy bien el numeral 20 del Tratado de la Verdadera Devoción, que el Espíritu Santo en cierta forma es estéril. Mire, es una expresión a veces difícil de comprender, porque uno va a decir, pero ¿cómo que el Espíritu Santo es estéril? Pero mire la expresión de cómo San Luis lo maneja, porque es una expresión audaz cuando dice, el Espíritu Santo en cierta forma es estéril porque solo formó a Cristo en María. Y al formar a Cristo en María hizo el todo es Cristo, y lo formó y lo entregó a María. Entonces por eso es que Él se despoja de todo y se lo da el todo del Padre, se lo da el Espíritu Santo a la Santísima Virgen María. Entonces este numeral 140 nos va a hablar de esto, nos va a hacer también unas advertencias, unas santas advertencias en los peligros que corremos si decidimos formar a Cristo, hallar a Cristo fuera de María y no con María. Porque San Luis dice en el mismo tratado, en el numeral 32, que si alguna persona o iglesia o movimiento, corriente, etcétera, que quiera hallar a Cristo, formar a Cristo, nacer en Cristo, lo que le dice Jesús a Nicodemo, nacer en Cristo, ser una nueva criatura, nacer de nuevo del Espíritu, tiene que ir inexorablemente al vientre de la Santísima Virgen María y recrear de nuevo, actualizar de nuevo el milagro de la encarnación, que por cierto sucede en cada Eucaristía, porque la Santísima Madre es también quien le permite al sacerdote, porque así se lo dio el Espíritu Santo, el don de la transustanciación. De hecho, la primera Eucaristía fue en el vientre de la Santísima Madre y fue una Eucaristía por 9 meses, una adoración del Santísimo Sacramento por 9 meses, sin parar, Rafael, sin parar. Bendito sea el Señor. Disculpe, ya me emocioné, hermano, ya me emocioné. Y que yo a veces alzo la voz y me emociono con este tema. Le concedo la palabra al Padre Fernando para que nos pueda iluminar sobre este numeral 140, pero no sin antes pedirle a Andrea que por favor nos haga lectura de él. Por favor, Andrea. En prueba de la dependencia en que debemos vivir respecto a la Santísima Virgen, recuerda cuánto hemos dicho al aducir el ejemplo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ofrecen en dicha dependencia. El Padre no dio ni da a su Hijo sino por medio de María. No se forma hijos adoptivos ni comunica sus gracias sino por ella. Dios Hijo se hizo hombre para que todos, solamente por medio de María, no se forma ni nace cada día en las almas, sino por ella, en unión con el Espíritu Santo, ni comunica sus méritos y virtudes, sino por ella. El Espíritu Santo no formó a Jesucristo sino por María, y solo por ella forma a los miembros de su cuerpo místico y reparte sus dones y virtudes. Después de tantos y tan apremiantes ejemplos de la Santísima Trinidad, ¿podremos acaso, a no ser que estemos completamente ciegos, prescindir de María, no consagrarnos ni someternos a ella para ir a Dios y sacrificarnos a Él? ¿Qué puede decirnos de este maravilloso numeral, Padre Fernando? Por favor. Al contemplar a la Santísima Virgen María, creo que es importante que nosotros ampliemos un poquito nuestra mente, ampliemos nuestro corazón y entremos en el universo de Dios, el universo maravilloso de Dios. Y es importante decirlo para poder reflexionarlo y comprenderlo. ¿Cómo hizo Dios o cómo involucró el Señor a la Virgen María a su misterio maravilloso de salvación? Y quiero irme de las manos de un santo maravilloso que es Santo Tomás de Aquino, que de una manera
tal vez muy, podríamos decir, provocadora a la mente y al corazón, dice que María es la primera creación. Dice, antes de crear el universo, antes de crear todas las cosas, antes de crearlo absolutamente todo, Dios creó primero a su madre, a su mamá, y en ella creó la matriz de toda la humanidad. Es decir, que absolutamente todo lo creado ha pasado primero por el vientre inmaculado de la Santísima Virgen María. Y yo sé que esto es provocador porque en cierto sentido es irnos, incluso habría quien sentiría como el conflicto de que esto podría estar con el prólogo de San Juan y tal vez las primeras páginas del Génesis, donde se dice precisamente que Él es el principio, la palabra, el verbo estaba y fue antes de todas las cosas, y la palabra se hizo carne. Y a mí me encanta eso porque básicamente es una reflexión inmediata. ¿Y dónde se hizo carne? Pues se hizo carne en el vientre inmaculado de María, en la existencia sobrenatural y en la existencia real de ella. Y por eso decimos que en María, y quiero decirlo, en María se detuvo el tiempo. En la concepción inmaculada de María se detuvo la historia. Y podríamos decir que en ese contexto, en ese mismo instante en que la Virgen María fue visitada por el ángel y el ángel le hace la propuesta, en ese momento todo el cielo, la creación, absolutamente todo se detiene y queda expectante. Cuando María dice sí, es como absolutamente si en ese instante toda la creación hubiera entrado en una alabanza absolutamente maravillosa, porque en María volvió a nacer la creación. Todos los nacidos de Eva y antes de Eva, porque debemos decir algo muy claro, antes de que la primera humanidad llegara a la tierra, primero tuvo que pasar por el vientre de María, lo cual, ¿y por qué? Porque no es justo que lo primero que hubiera nacido fuera Adán y Eva y después Jesús. El primero en nacer en la humanidad de María es Jesús. Eso dentro del misterio de Dios. Y dentro del misterio de Dios podríamos decir que María es la primera creación. Y en ese sentido, todas las cosas que Dios nos quiere dar, todas las cosas que nos quiere regalar, pasan por el ser de María, por la maravilla de todo lo que ha dado en María. Por eso decimos que María es el cofre de todos los tesoros de Dios, de todas las gracias de Dios. Y por eso la buscamos y para encontrar en ella al que nos da absolutamente toda la plenitud de su amor. Y por eso el que va a María y el que busca a María siempre encuentra a Dios. Amén, Qué, amén. qué belleza, Me Padre voy Fernando. tocado, Padre. Amén. Bendito sea. Padre, pudiéramos decir que ese primero, cuando usted dice que hay que ir a la escuelita de María, podríamos decir que ¿quién fue el primer estudiante que tuvo María en esa escuelita? Yo pensaría que el primer alumno, y muy dócil, podríamos decir que muy obediente, fue San José. San José, desde el primer instante, cuando se encuentra con ella y se siente elegido de Dios para un misterio tan grande, lo primero que San José hace es escuchar a María, acogerla, escucharla, aceptarla, amarla, respetar a María, respetar lo que María había concebido, porque obviamente tuvo que haber ese diálogo mutuo en el cual él le comparte a ella y ella le comparte a él. Ella le comparte a él que ella quiere ser solo de Dios y reservarse para Dios. Y se cree, según la tradición, en ese momento que José también hace una opción que era muy normal en esa época, que era el hacerse nazir o virgen o casto absolutamente. Y él también une un voto al voto de María y los dos hacen ese voto, pero es ella la que lo lleva a más, es ella la que lo inspira. Entonces, María le enseña a José a amar a Dios con todas las ganas, con todas las fuerzas, con toda la emoción, con todo su ser. Y él se inspira en ella y la contempla y en el silencio este santo se forja, porque en el silencio esa es la matriz de los santos, ahí se forja, él se forja en ese silencio envolvente por el cual renuncia a su manera de pensar, a su manera de creer, a su manera de sentir, para comenzar a abrirse plenamente a esa manera de pensar, sentir, a la manera de Dios, a la manera de María. Si María gestó a Jesucristo en su carne, podríamos decir que José gestó a Jesucristo en la plenitud de su corazón, de su alma y de su espíritu. Y viéndola a ella, imitándola a ella, podríamos decir que San José es el primer imitador de la Santísima Virgen María en el hogar de Nazaret. Bellísimo. Pablo, en el numeral 140, el texto dice, el Padre no dio ni da su Hijo, sino por medio de María.
no se forma hijos adoptivos ni comunica sus gracias, sino por ella. Esto me hace entender lo que la iglesia nos enseña y nos ha enseñado siempre, que María es la dispensadora de las gracias de Dios, la administradora, la tesorera. Padre, Si me lo preguntas a mí, Rafael, pues yo te diría absolutamente esto. María como tal es la mujer más hacendosa que existe. Y decimos que la mujer, una de las virtudes hermosas de las mujeres es que en la casa ellas son las que saben administrar, ellas son las que saben organizar, ellas son las que saben poner absolutamente en orden todo. Pues la Santísima Virgen María, que es llena de gracias, llena de bendiciones, llena absolutamente de todas las bondades de Dios, ella sabe distribuir esas gracias de Dios en cada alma. Es la esposa del Espíritu Santo, conocen las almas y dentro de la bondad de ese amor distribuye esa gracia de tal manera que cada alma sea enriquecida con lo que necesita para alcanzar ese esplendor y gloria que Dios quiere con ella también. Entonces, una mamá conoce muy bien a sus hijos y yo te lo diría con cariño, tu mamá te conoce, la Claro. vida te conoce. Y ella sabe lo que tú necesitas, lo que necesitas, ves, crecer, sanar, corregir, limpiar. Ella es la que te arregla, te engalana y te acicala de tal manera que tú puedas ser presentable ante la mirada amorosa de Dios, porque solamente ella sabe lo que Dios quiere contigo. Excelente. Gracias, Padre Fernando. bendito y alabado sea el Señor. Quisiera hacer antes como una pequeña reflexión sobre el gran patriarca, o sea, el primer consagrado de la Santísima Virgen María, primer modelo de consagración, porque ciertamente la madre da el fiat al Padre. Hágase en mí según tu palabra, fiat voluntas tua. Muy bien. Pero San José hace el primer fiat a la Santísima Virgen. He dicho a veces en muchas de mis charlas que San José le fue comunicado por ciencia infusa a través del don de la visión nocturna todo el conocimiento, la esencia, la médula, me gusta esta expresión, sustancia vital del conocimiento del tratado de la verdadera devoción, le fue comunicado por la corte de Gabriel Arcángel, que es el principado angélico de la revelación y conocimiento de la palabra y de la anunciación de la palabra y del mensaje de Dios Padre. Le fue enviado entonces un ángel de la corte de San Gabriel en un sueño a San José, como nos lo relata la Escritura, los Evangelios, y le dice a San José, no temas temor de recibir a María en tu casa, porque lo que en ella hay fruto del Espíritu Santo. Entonces, en esa palabra de gran contenido profético y revelador, le comunica toda la ciencia infusa del tratado. Y entonces San José se levanta de su lecho de descanso y lo primero que hace al levantarse, ¡Fía! ¡Fía! Es lo primero que pronuncia y se consagra entonces a la Santísima Virgen María y corre a buscar a María para llevarla a vivir a su casa. Esto mismo también va a ser el discípulo amado en el momento central del Calvario, cuando Cristo mismo también consagra a la humanidad, consagra a la iglesia en la persona de Juan a la Santísima Virgen. Quien hace el acto de consagración, mira Rafael, Radio María, hermanos, quien hace el acto de consagración no es San Juan, es Jesús. Es Jesús quien consagra a Juan a su madre. Hijo, he ahí a tu madre. Son palabras de consagración. Entonces el deseo de Cristo, la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo, la voluntad de Cristo es que te consagres a la Santísima Virgen María. Lo dice la palabra, no es invento mío, lo dice la palabra. Juan capítulo 19 habla sobre este pasaje. Entonces el deseo de Jesús es que recibamos a María en casa, en dos sentidos, en un sentido exterior y en un sentido interior. En el sentido exterior, la llevó efectivamente a su casa y le dio todos los cuidados que tenía que darle y toda la protección que tenía que darle. De hecho, hay algo tremendo que dice Catalina de Emmerich, esta beata estigmatizada de la iglesia. Cuando la jauría que rodeaba el momento del Calvario, me refiero a las personas que controlaba Satanás, en la película de Mel Gibson se puede apreciar esto, de la pasión, y que rodeaba en ese momento, el momento de la cruz, fíjense ustedes, que ¿qué sucedió? Que el demonio empezó a lanzarle piedras a la Santísima Virgen María y Juan se interpone. Ya Jesús había hecho la consagración de María al corazón de Juan, había hecho la entrega universal. Ya, esa forma parte de las 7 palabras o los 7 sermones, ¿verdad? Que reflexionamos en Semana Santa. Entonces ya Jesús había hecho la entrega. Muy bien.
Y en ese momento Juan, cumpliendo el acto de consagración que Jesús había hecho de él a su madre, la Santísima Virgen, Juan se abalanza sobre el cuerpo de la Virgen María y él recibe el impacto de todas las pedradas. Las recibió Juan. Juan decía, para la madre ninguna piedra, para mí todas, menos para él. Eso es apologética mariana hoy en día. Defender a la madre en cualquier escenario y circunstancia. Es hacer eso mismo que hizo Juan. En aquel sentido, lo hizo en un sentido exterior, físico. Ya estaba cumpliendo el acto de llevarla y protegerla en su casa. Interiormente es el acto de la consagración. De esto, San Luis María Griñón de Montfort, en el numeral 258, los que quieran ampliar, pueden ir ahí y van a ver las 4 prácticas interiores. Queremos saber qué sucedió en el corazón del discípulo amado. ¿Qué fue lo que hizo el discípulo amado? San Luis lo revela. San Luis lo revela en el numeral 258 y siguientes. Ahí revela cuáles fueron las 4 operaciones interiores que por la consagración que Cristo hace de él a la Virgen, cuáles fueron las 4 operaciones interiores que acontecieron en el corazón del discípulo amado. Las puede usted leer, estudiar y escudriñar a partir del numeral 258 en el Tratado de la Verdadera Devoción, así como hay 7 prácticas exteriores. Dicho esto, entonces tenemos, José la recibe en su casa, Juan la recibe en su casa. Y entonces hay un pasaje en la Escritura que es una excelente catequesis de demoniología que nos hace Jesús, que es el capítulo 12 de Mateo. Entonces vemos ahí que el propio Jesús dice que cuando el espíritu inmundo es expulsado de una casa y sale de una casa no hallando reposo, busca en lugares áridos y no haya paz y regresa con 7 espíritus peores y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Hay algo clave, 3 cosas clave. Dice que la casa la encuentra ordenada y limpia, pero se encuentra vacía, Rafael. Entonces la diferencia entre San José y San Juan, el discípulo amado, es que ellos dos llenaron su casa con María. Y cuando tú y yo y cualquier persona a través del acto de la consagración y de la imitación de la Virgen, llenamos nuestra casa con las virtudes de la Virgen, imitándola y actuando, siendo una copia viviente, igual que ella, pues ahí sí que no entra el diablo, hermano. No hay manera de que entre el diablo de ninguna forma. Vayamos entonces al numeral 141 del tratado, que nos va a ampliar mucho más, y hay 4 aspectos increíbles, maravillosos, que revela ahí el Espíritu Santo, y después le daremos de nuevo pues la palabra al Padre Fernando para que nos haga la correspondiente reflexión. Por favor, Andrea, numeral 141. Veamos ahora algunos pasajes de los padres que he seleccionado para probar lo que acabo de afirmar. 2 hijos tiene María, un hombre Dios y un hombre hombre. Del primero es madre corporal, del segundo madre espiritual. La voluntad de Dios es que todo lo tengamos por María. Debemos reconocer que la esperanza, gracia y dones que tenemos dimanan de ella. Ella distribuye todos los dones y virtudes del Espíritu Santo a quien quiere, cuando quiere, como quiere y en la medida que ella quiere. Dios lo entregó todo a María para que lo recibieras por medio de ella, pues tú eras indigno de recibirlo directamente de él. Esto lo dice San Bernardo y San Bernardino. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. 4 aspectos centrales que desarrolla aquí el Espíritu Santo, y esto tiene que ver evidentemente con la unión hipostática y en la que de alguna forma la Santísima Virgen María participa. Esto es interesante. Y quisiera dejar una pregunta en contexto para que en la medida que el Padre la vaya desarrollando, el Padre Fernando tal vez nos pudiera iluminar. Algunas personas me han preguntado, Padre Fernando, recordemos los atributos de Dios, ¿no? Que Dios es omnisciente, omnisapiente, todopoderoso, omnipresente. Si la Virgen de alguna forma participa de estas virtudes, es decir, toda vez que ella está toda llena de Cristo y está toda transformada en Dios, como dice el mismo numeral, el mismo Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 43 y 44 habla de esto, está toda transformada en Dios, la Santísima Virgen María. Entonces la pregunta, algunas personas me han preguntado, ¿puede la Virgen participar de alguna forma de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios? Padre Fernando, por favor. Claro que sí, es básicamente fácil de comprender. Cuando el apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios,
nos habla precisamente de el reinado de Cristo y nos lo ratifica el Papa Pío XI con su encíclica acerca del reinado de Cristo al decirnos las palabras instaurare omnia en Cristo. Prias se llama, de las cuestiones primeras se llama la encíclica del Papa Pío XI. Y entonces básicamente se refieren y hacen una aplicación muy especial y dice, Dios quiere ser todo en todos, todo en todos. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios quiere compartir a la humanidad todos sus atributos. Y la primera que gozaría de sus atributos es su propia mamá. Porque, a ver, voy otra vez a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás decía una cosa que a mí me fascina, me encanta, decía, ni el universo entero puede contener a Dios. Dice, porque Dios es omnipotente, omnisciente, bueno, y todos los ovnis que quieras. Y dice, Dios es absoluto, inimaginable, impensable, incontenible, no supera el tiempo, supera todas las dimensiones humanas, y dice, y ni siquiera nada de eso puede contener a Dios. Y dice, y sin embargo, María lo llevó en su vientre durante 9 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que María es un cielo para Dios. El primer cielo es el vientre de María. Dios inventó un cielo en ella. Y si Dios ya hizo el cielo en ella, donde Él cabe, ¿cuántos más atributos más no cabrá en esa humanidad de María? Según esto, padre, porque la pregunta que le hacía, porque algunos me preguntan es, ¿puede la Virgen, hablando de la omnipresencia, puede estar presente en varios lugares al mismo tiempo? Porque algunos dicen, no, eso es imposible. A la luz de esto, así como imposible sería que Dios fuera contenible. O sea, el mismo silogismo Bueno, que aplicamos, ¿no? Si sí, Dios es incontenible y ella lo pudo contener, humanamente hablando, eso se comprueba hasta en la vida de los santos. El solo San Martín de Porres tenía el don de la ubicuidad y estaba en Perú y nunca salió de Perú. Bueno, fue a Panamá solamente de su familia, pero al mulatico lo vieron en África y los esclavos que venían de África lo reconocieron cuando se desapareció en África. Entonces, si ese mulatico podía hacer eso, que era simplemente una criaturita humilde del amor de Dios, ¿cuánto más su madre? La Virgen participa de todas las gracias de Dios, por mérito de Él, no por mérito propio. Este es el punto de entender. Por mérito de Dios, por acción de Dios en ella. Por eso el Señor dice, ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice. Serán como dioses. Y eso amplía la mente y amplía todas las esferas para poder comprender que los atributos que Dios le quiere dar a todos sus hijos van más allá de la mentalidad humana. Lo que pasa es que en esta cabecita no cabe nada de eso. A esas cosas que pasan le llamamos milagros. Pero entonces, ¿cómo explicar todas las maravillas de los santos? Los que volaban, los que murieron y resucitaron, los que resucitaban a otros, los que transformaban realidades. Les cortaban la cabeza y la cabeza seguía hablando, les sacaban los ojos y los ojos seguían viendo. A ver, qué locura. Entonces, Dios participa todas las gracias y bendiciones a todos sus hijos y mucho más a su madre. Y lo manifiesta desde el Génesis, cuando lo expresa claramente, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como señalaba el Padre. De ahí podemos partir. Ahora, en cuanto a las virtudes que ha hablado Andrea precisamente, 2 hijos tiene María, uno hombre Dios y un hombre. Yo, respetando a San Bernardo, simplemente ampliaría un poquito, porque dice, del primero madre corporal y del segundo espiritual. Yo diría que no, que María es la madre corporal de toda la humanidad, de toda la creación, porque en ella toda la creación ha nacido. Porque si Cristo es el primer hombre y en Cristo ella es la madre real, ella es la madre cierta de toda la humanidad, partiendo de Cristo. Donde dice que María distribuye todos los dones y virtudes del Espíritu Santo. Y si vamos a ver los dones del Espíritu Santo, son la medicina de lo que cualquier persona puede estar viviendo. ¿Quién no necesita saber? ¿Quién no necesita entendimiento? ¿Quién no necesita temor de Dios? ¿Quién no necesita fortaleza? Todas las personas nos vemos en esta vida enfrentados a situaciones en donde necesitamos esa medicina de Dios. Y si ella es la distribuidora, estamos en el lugar correcto. Estamos con la persona que tiene la distribución de todas esas gracias y de lo que, como decía el Padre, de todo lo que no nos cabe ni en la cabeza. Entonces, qué lindo llegar a ella ciegamente,
a decirle, aquí está, acá te entrego mi problema, mi hijo, mi salud, mi papá, lo que tengo que sanar, las circunstancias que no puedo cambiar, porque vamos a llegar a puerto seguro, vamos a llegar a quien va a coger esas herramientas de su esposo, el Espíritu Santo, y nos las va a dar a nosotros. Siento que no dimensionamos el regalazo que la Virgen nos puede dar cuando nos acercamos con humildad a ella y tratamos de precisamente bajar la cabeza y entregarle todo a ella. Eso es importante, Andreita, sin perder el norte. Es importante todas las gracias que María nos puede alcanzar, todas las bendiciones que María nos puede alcanzar, todas las maravillas, todo lo rico que la podemos pasar con ella, todo lo que podemos disfrutar, porque María es precisamente, podríamos hablar de el mundo de María es el mundo de todas las bendiciones de Dios para nuestra alegría. Por eso es la reina del cielo. Pero debemos pensar en algo. El mayor regalo que María nos da es a Jesucristo, su Hijo. Y ese es el principal regalo que hay que buscar, el principal don, la principal gracia, el principal carisma, la principal bendición, Jesucristo nuestro Señor, desde las manos de María. El que tiene Jesús desde las manos de su madre, absolutamente tiene y goza todas las gracias que necesita para su felicidad. Alabado sea el Señor. Ella distribuye todos los dones y virtudes del Espíritu Santo. Y aquí están los 4 quereres y las 4 potencias comunicadas por el Espíritu Santo a la Virgen María. A quien quiere, cuando quiere, como quiere y en la medida que ella quiere. Y yo agregaría una palabra que es mía, mía. Esa es mía. Por favor, me tomo la ligereza. Es mía, como le venga su santísima gana. Amén. Vamos a avanzar en el numeral 142, Andrea. Vamos a dar formal lectura, haremos algunas observaciones y de nuevo le concederemos la palabra al Padre Fernando para que nos haga una reflexión sobre este mismo numeral. Viendo Dios que somos indignos de recibir sus gracias inmediatamente de sus manos, dice San Bernardo, las da a María, para que por ella recibamos cuanto nos quiere dar. Añadamos que Dios cifra su gloria en recibir de manos de María el tributo de gratitud, respeto y amor que le debemos por sus beneficios. Es pues muy justo imitar la conducta de Dios para que, añade el mismo San Bernardo, la gracia vuelva a su autor por el mismo canal por donde vino a nosotros. Esto es lo que hacemos con nuestra devoción. Ofrecemos y consagramos a la Santísima Virgen cuanto somos y tenemos, a fin de que nuestro Señor reciba por su mediación la gloria y el reconocimiento que le debemos, y nos reconocemos indignos e incapaces de acercarnos por nosotros mismos a su infinita majestad. Por ello, acudimos a la intersección de la Santísima Virgen. Padre, haré una pequeña reflexión de esto para darle la palabra. Yo me pregunto, ¿quién reza mejor, la Virgen o yo? ¿Quién ora mejor, la Virgen o yo? ¿Quién suplica mejor, la Virgen o yo? ¿Quién ruega mejor, la Virgen o yo? ¿Quién le saca los milagros a Cristo del corazón? Mejor, la Virgen o yo. La respuesta es obvia. Y entonces, si la respuesta es obvia, ¿por qué terca y tosudamente se puede insistir creyendo que yo mismo lo puedo hacer? ¿Qué nos pudiera decir, Padre Fernando? Bueno, pues a esa luz, entonces creo que es oportuno y de manera práctica hacer de María y en María y con María mi propia identidad cristiana, mi propia realidad cristiana. Ser un verdadero hijo de la Madre de Dios, un verdadero hijo de María, implica precisamente desde ella disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha dado a ella. Entonces, oro con María. Todas las gracias que quiero alcanzar, las supedito a ella totalmente. Todas las gracias, todo lo que quiero lograr en la vida. Entonces, cambio con María, transformo mi vida con María y en María. Es decir, le confío a María absolutamente todos los deseos de mi alma y de mi corazón. Y a ella le suplico, haz mi oración tu oración, mi entrega tu entrega, mi sacrificio tu sacrificio, mi trabajo tu trabajo. Es decir, le participo a María de una manera libre y voluntaria, porque es ahí muy importante que yo, si quiero verdaderamente llegar por el camino más corto, no por el que da tantas vueltas, sino por el camino cortito, precisamente a esa gracia directa de Dios, pues me voy por María, porque ese fue el camino
que Él escogió para llegar directamente a cada uno de nosotros. Y entonces es bello y importante porque Dios no le niega nada a su mamá, nada, por las lágrimas de su mamá, por los ruegos de su mamá, por las súplicas de su mamá, Jesús se enternece y podríamos decir que Dios, que es absolutamente perfecto e inconmovible en su ser, tiene una debilidad y esa debilidad es su mamá. Y cuando tocamos esa debilidad, Él hace lo que sea para complacerla a ella. Así quedó Adelante. demostrado en las bodas de Caná. María le cambió la agenda a Dios Padre y a Dios Hijo. Así es. Amén. Así es. Cambió los tiempos, María. Eso que dice Rafa es bellísimo. Capítulo 2 de Juan en las bodas de Caná. Cambió el tiempo. Porque cuando Jesús dice, no ha llegado mi hora, oh mujer, ¿no? Es decir, no era el momento de hacer el milagro. No era el momento de la transformación del agua en vino. En un sentido hoy comprendido, ¿cómo sería? No es el momento de sanar ese cáncer. No es el momento de obrar ese milagro, de responder a esa necesidad, de responder a esa angustia que tiene. Pero entonces María se mete de por medio la madre ahí. Se introduce la madre. Hijo, está enfermo. Hijo, no tiene comida. Hijo, tiene esta necesidad. Y María entonces hace el no tiempo, el tiempo. El no de Dios lo convierte en sí. Lo convierte en sí. Es algo increíble. Porque hasta Dios Padre, porque no es algo que María haga porque ella quiere, no. Es que Dios le otorgó ese poder a la Virgen María. Cambiar los tiempos de Dios. Dios mismo le entregó ese poder. Y por tanto la Virgen tiene el poder de cambiar los tiempos de Dios. Esto es un misterio enorme, Rafael. Ella estaba pendiente de lo que estaba pasando. Nadie se estaba muriendo, nadie necesitaba una cosa, o hubiera sido una vergüenza muy grande. Pero a mí lo que me parece más lindo de este pasaje es eso que para nosotros puede ser un detalle a diario. Mío, que me vaya bien con este cliente, me voy a enfrentar a este examen, ayúdame a tener las cosas claras. Cosas tan pequeñas y ahí está ella. No es que necesitemos tener los grandes problemas, sino todo a diario estar con ella porque a ella le importan las cosas más chiquitas. Como dice el padre, la ternura de María es tan grande que no nos cabe en la cabeza. O sea, ella no dice esto, sí, esto está muy... No, cada cosita ya está pendiente de nosotros como una mamá está pendiente de todos los detallitos que uno como mamá escucha de sus propios hijos. Nada se le pasa a uno. Entonces, qué bendición tan grande. Hay un detalle muy simpático en ese Evangelio de San Juan, que será el que corresponde al segundo domingo del tiempo ordinario, y es precisamente el detalle de que uno la liturgia lo pone como el primer evangelio comenzando el tiempo ordinario, después del bautismo del Señor. Eso es muy importante. La Iglesia en su sabiduría pone esa reflexión. ¿Por qué? Porque es el comienzo del año litúrgico, pero al mismo tiempo es el contexto de lo primero que Dios hizo fue crear la familia, fue crear el matrimonio, el sacramento de la unión conyugal. Y lo primero que la Iglesia pone en la reflexión y en la meditación es que la Santísima Virgen María tuvo participación en la gracia de acompañar a los novios, a los nuevos esposos, para que ellos pudieran pasar un percance que hubiera, como dice Andreita, hubiera sido un poco vergonzoso, pero ella estaba atenta a cuidarlos con esa mirada materna y a no dejarlos que ese momento vergonzoso llegara. Entonces a mí me hace pensar una cosa. ¿Qué le faltó a Adán y Eva? Pues tener a la mamá cerquita para decirle, no le preste atención a esa serpiente parada, infeliz, que les quiera robar el cielo. Y también, padre, en la aparición de la morenita del Tepeyac a San Juan Diego, que está de camino a buscar a un médico para que atienda a su tío, la madre se encarga de ese problema y le dice, no te preocupes, tu tío no morirá. Así es María, así es ¿No mamita estoy yo María. aquí acaso que soy tu madre? ¿No estoy yo aquí acaso que soy tu madre? Así es, muy bien. Ser oportuna en el amor, ser oportunos en el amor, como la mamá. Nada mejor. El amor es bueno siempre, pero nada mejor que el amor oportuno, que cae como caído del cielo en el momento en que yo lo necesitaba. Y así llega María a nuestras vidas. Amén.
Amén. Incluso para defender la intercesión de la Virgen, darle más fuerza al porqué de la intercesión de la Madre en el corazón de Cristo, en el sagrado corazón de Jesús, en lo que Jesús desea, quiere y permite. Uno se pregunta, cuando iban de camino, la sagrada pareja, la madre, el hijo, iban de camino a la boda, porque evidentemente llegaron caminando, llegaron, ¿verdad? La lógica no lo hace ver. Y entonces el autor sagrado, Juan, que es el que va narrando este episodio en el capítulo 2 del Evangelio teológico de Juan, uno se pregunta, ¿por qué el autor sagrado, Juan, no hizo mención de algo que pudiera haber hecho mención? Guarda silencio totalmente sobre ese tema. Es decir, no encontramos en el pasaje alguna expresión, algún ademán de parte de Jesús donde le diga, bueno, mira, madre, ahorita vamos a ir a una boda y por favor tú calladita, calladita, no vas a hablar, no vas a decir nada, porque aquí el que manda soy yo. Y tú calladita no vas a decir nada. No, ahí no pasó eso. Ahí no dice eso. Entonces uno se pregunta, si Jesús es Dios, y como dice el primer capítulo de Juan, estaba con el Padre, el Verbo era con el Padre y estaba desde la eternidad con el Padre, Jesús siendo Dios, que estaba con el Padre, lo sabe todo. Entonces desde la eternidad Jesús sabía que la Virgen iba a preguntar. ¿O no sabía? Sí sabía. Desde la eternidad sabía que la Virgen iba a preguntar. Y si de la eternidad sabía que iba a preguntar, también sabía lo que iba a preguntar. Y sin embargo guarda silencio. ¿Por qué guarda silencio? Porque es su deseo que ella pregunte. Porque es su deseo. Divina voluntad, divino querer del Sagrado Corazón. Que la Santísima Virgen pregunte. De hecho, los ángeles estaban expectantes. Todos estaban pálidos ahí mirando porque la reina iba a hablar. Todos estaban ahí. El propio Jesús ya sabía que ella iba a hablar y desde la eternidad había esperado. Entonces uno se pregunta, en el momento en que la Virgen interviene y toma la palabra, ¿qué provocó en el Sagrado Corazón? ¿Enojo o gozo? Es la pregunta. ¿Enojo o gozo? Si tenía una eternidad esperando a que la Madre hablara, intercediera. Una eternidad tenía el Sagrado Corazón esperando a que la Virgen intercediera. Esperando, hermanos, una eternidad. Entonces imagínense el gozo que provocó y despertó en el Sagrado Corazón la intervención intercesora del Inmaculado Corazón de la Virgen. Y haré esta última ejercicio práctico. Están todos los comensales de la boda. Y entonces la Virgen interviene. Hijo, no tienen vino. Las miradas se pusieron ¿en quién? Las miradas se pusieron todas en María. Captura las imágenes de toda la escena y de todos los que están en la boda. Todas las miradas van hacia ella. Y en el momento en que ella está diciendo, hijo, no tienen vino, las miradas se fueron ¿hacia quién? Las miradas se fueron hacia Jesús. Entonces, del corazón inmaculado fueron llevadas al Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón, por acción de María, recibe la atención de todas las miradas. Es decir, María nos lleva a Jesús. Eso es lo que San Juan Pablo II habla de la doctrina del doble envío que habla San Luis de Montfort. Eso lo dice y lo explica maravillosamente. Y entonces recibe todas las miradas el Sagrado Corazón de la Virgen. Y ahí es cuando Jesús le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora. Y todas las miradas vuelven ¿a quién? Todas las miradas vuelven inmediatamente a la Virgen María. Entonces, ¿qué vemos ahí? De María vamos a Jesús y después Jesús nos regresa a su madre. Eso se llama la doctrina del doble envío. Bendito, alabado sea el Señor. Me encanta ese pasaje de las bodas de Caná, pero vamos a avanzar. Quería hacer esta pequeña reflexión y vamos a avanzar, Padre, en un numeral que es el numeral, el último que tenemos del tema de hoy, de este día de consagración, que es el 143. Es increíble lo que ahí se narra. Por favor, Andrea, y después le daremos la palabra al Padre para que nos haga la última reflexión, acompañado con un compromiso. Al final nos hace un compromiso, Padre, de qué es lo que debemos hacer según lo aprendido todo de este día de consagración. Por favor, Andrea, el numeral 143. Esta práctica constituye, además, un ejercicio de profunda humildad, virtud que Dios prefiere a todas las otras. Quien se ensalza rebaja a Dios. Quien se humilla lo glorifica. Dios se enfrenta a los arrogantes, pero concede gracia a los humildes. Si te humillas creyéndote indigno de presentarte y acercarte a Él, Dios se abaja y desciende para venir a ti, complacerse en ti y elevarte aún a pesar tuyo. Pero si te acercas a Él atrevidamente, sin mediador, Él se aleja de ti y no podrás alcanzarlo. Oh, cuánto ama Él la humildad de corazón.
Y a esta humildad precisamente nos conduce la práctica de esta devoción, que nos enseña a no acercarnos jamás a nuestro Señor por nosotros mismos, por amable y misericordioso que Él sea, sino a servirnos siempre de la intersección de la Santísima Virgen para presentarnos ante Dios, hablarle y acercarnos a Él, ofrecerle algo o unirnos y consagrarnos a Él. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través de San Luis de Montfort. Algunos aspectos resaltan la humillación. Si nos atrevemos a ir directamente a Jesús, hay una postura de espíritu, pero si lo hacemos a través de María, hay humildad, porque hay un querer reconocerle a Jesús. Caramba, Señor, no soy digno de ir, sino a través de tu Santa Madre. Que lo haga ella por mí, porque no soy digno. Soy tan miserable y pecador que no soy digno de acercarme. Si te humillas creyéndote indigno de presentarte y acercarte a Él, Dios se abaja y desciende para venir a ti. Porque Jesús dijo, todo aquel que se humillare será exaltado. Entonces, ¿quieres ser exaltado en una respuesta de Dios? Ser exaltado es decir, hallar respuesta de Dios. Bueno, entonces humíllate, porque Jesús dijo, todo aquel que se humille será ensalzado. ¿Y cómo somos ensalzados? Bueno, cuando nos humillamos y vamos entonces al corazón inmaculado, la más humilde de todas las mujeres, que es la Santísima Virgen María. Y después hay algo que también me llama la atención, pero si te acercas a Él atrevidamente, sin mediador, Él se aleja de ti y no podrás alcanzarlo. Es una experiencia de oración personal, lo comenté en algún programa también de preparación de consagración. Estaba orando yo frente al Santísimo y le estaba pidiendo directamente a Jesús. Esto fue antes de que yo tuviera todo este conocimiento de la Santa Madre. Estoy hablando de hace más de 18 años atrás. Y entonces frente al Santísimo oraba y pedía al Señor. Y escucho una voz que retumba en mi corazón, Padre Fernando, Andrea y Rafa y toda la audiencia de Radio María. Escucho algo que retumba en mi corazón que me dice, ve primero a mi madre, pídeselo a ella y yo la escucharé. Y yo quedé así como, me quedé choqueado, como choqueado, impactado con estas palabras. Y yo hice silencio, internalicé lo que esta voz me estaba hablando en el corazón. Y entonces empecé a pedírselo a la Santísima Virgen. En aquel momento no tenía la devoción, ni la entrega, ni el servicio que hoy tengo a ella, la Santa Madre. Entonces yo empecé a pedirle directamente a la Virgen. Hermanos, no había yo terminado de hacer una oración a la Santa Madre cuando sonó el celular y era para darme la respuesta de lo que yo le estaba pidiendo a Jesús. Padre, ¿qué nos puede decir sobre este maravilloso numeral? Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con el hecho de que la grandeza de Dios se anonada ante la pequeñez de la criatura, que se reconoce como tal y humildemente, absolutamente necesitada de Dios, y que tiene la humildad de reconocerle a Él, de amarle y de reconocerle y de aceptarle. Por eso los evangelios están llenos de ese tipo de expresiones. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. El primero serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y todo este tipo de expresiones nos llevan precisamente a descubrir que el secreto para llegar a Dios es ser pequeños. Pues bien, María es la pequeña por excelencia, la pequeñita, y ella se hace pequeña, se hace lo humilde, y en ese mismo sentido nos enseña a tomar la actitud que debemos llegar ante todos, o sea, no solamente ante Dios, sino incluso ante los hermanos. Quien llega con humildad, que llega con sencillez, que llegan con simplicidad, llega al corazón, pero quien llega con arrogancia, quien llega con sobradez, quien llega con, lastimosamente, pues crea una barrera inmediata. Por eso Dios rechaza a los soberbios, a los arrogantes. Y en este sentido Dios se acerca a los humildes. Entonces veamos en la humildad una de las formas por las cuales Dios quiere que nosotros como actitud personal podamos llegar a Él. Y la Virgen es la madre de esta virtud, de la humildad, porque en este sentido ella ha humillado todo su ser, convirtiéndose en la esclava del Señor, en no querer hacer absolutamente nada que Él no quiera y solamente hacer para agradarle a Él. En este sentido, cada uno de nosotros debemos aprender a darle nuestra voluntad a Dios totalmente y sin reservas y poder decirlo como María, como la Santísima Virgen María, haga en mí lo que usted quiera, como usted lo quiera. Eso es humildad, eso es disposición total, y cuando Dios puede contar con alguien así, pues Dios puede obrar maravillas como lo ha hecho en María. Bendito sea el Señor. Padre, final, de acuerdo a todo lo aprendido y enseñado en el tratado y en las reflexiones que usted nos ha compartido, ¿qué pudiéramos concluir como compromiso final
y después la oración de cierre, Padre, por favor. Yo los invitaría a que se pongan frente a la Santísima Virgen María como se ponen frente a una pantalla de televisión y pasan horas y horas y horas ahí, como se ponen frente a un celular y casi podríamos decir que se hipnotiza. Bueno, de la misma manera y de una forma más consciente, plenamente consciente, póngase frente a la imagen de la Santísima Virgen María, expóngase a la mirada de ella y mirándola a ella, medite en todo lo que Dios ha hecho en ella, contémplelo, disfrútelo y no de manera comparativa, de una manera moralista, juzgándose, sino dejándose provocar por Dios. Mírela y al contemplarla, descubra todo lo que ella es. María es la prudente, María es la señora del silencio, María es la señora de la escucha, María es la que contempla, María es la que vive, María es la que sirve, María es la que comprende, María es la que perdona, María es la que sabe esperar, María es la que ama, María es la que espera, María es la que confía. Y de esta manera piense, esta es la forma de acertar en todo lo que Dios quiere que yo acierte, ser y hacer como María. Qué lindo, Padre. Regálenos su oración, por favor, para que podamos tener esa reflexión tan linda que usted nos invita y esa confianza que todo escucha. Yo quiero hacer de nuestra oración en este momento que cerramos la oración de María. Y por eso quiero que digan en lo más íntimo de su corazón conmigo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso, cuyo nombre es santo, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los portentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y de esta manera, la invitación a que nos reunamos mañana en el día número 8 en esta consagración. Hasta entonces.